Tras un año del comienzo de la pandemia que hoy agita al mundo, más de 3 millones de personas han sido víctimas fatales de esta enfermedad, de las cuales más de 70.000 son colombianos. Según el Ministerio de Salud, el COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional, pues se han identificado casos en todos los continentes. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Rita Almanza, epidemióloga, nos explica acerca de las variantes del COVID-19 y su propagación. Recientemente hemos escuchado en noticias hablar de circulación de nuevas cepas, variantes, mutaciones. Vamos a intentar explicar un poco esto. Existe una sola cepa del virus, es el virus SARS-CoV-2. En el árbol genealógico, digamos que es como el virus abuelo del cual se deriva todo lo que está circulando. Esos virus, cuando entran a nuestro organismo de manera natural, se quieren multiplicar. Cuando hacen esto, al pasar la información a esos hijitos, a veces cometen errores que se llaman mutaciones. Cuando esas mutaciones se van formando, de ahí se derivan lo que se llaman las variantes. Hay más de 1.500 identificadas en el mundo, pero solo 3 han sido por la OMS clasificadas como de interés en salud pública o variantes de preocupación, porque le permiten al virus una mayor facilidad para su transmisión o le ayudan a producir formas graves de la enfermedad. Estas son las variantes del Reino Unido, de África y de Brasil. En Medellín recientemente fueron diagnosticadas algunas personas con la variante de Brasil y de Reino Unido. ¿Por qué son importantes? Porque estas variantes le han permitido en esa modificación al virus que ya no necesitemos los 15 minutos de contacto para infectarnos y que con menos cantidad de partículas de saliva contaminada nos logremos infectar. Esto puede aumentar la transmisión. La buena noticia es que estas medidas sirven no importa la variante que sea. Mantener la vacunación, usar el tapabocas, el distanciamiento social, la higiene de manos y desinfección de superficies van a ayudar a contener todas estas variantes del virus SARS-CoV-2. Ya todos, de una u otra manera, entendemos cómo funciona esta enfermedad, pero muchas veces nos hace falta cuestionarnos acerca de las caras y variables de esta pandemia. Acompáñenos a hacer un recorrido para conocer estas historias. Desde marzo del año anterior, específicamente el 6 de marzo, se conoció el primer caso de COVID-19 en nuestro país, algo que veíamos muy lejano, pero efectivamente llegó a nuestro contexto. Sin entender lo que sucedía, o quizás sin estar lo suficientemente preparados, el país y el mundo se sometieron a una nueva emergencia sanitaria. Pero ahora bien, no solo comenzamos a usar mascarillas, antibacterial, alcohol, sino que también comenzamos a ver morir y enfermar a personas conocidas, amigos, familiares o simplemente personas cercanas. En medio de la actual emergencia sanitaria reluce el pánico, la desesperación y la frustración de no poder salir al menos a rebuscarse el diario. Si bien es importante prevenir un contagio, también lo es tener un plato de comida al final de la noche. Sin duda alguna, la situación del COVID-19 ha permitido visualizar los rostros que han sido afectados por la pandemia. Este virus nos arrebató la tranquilidad, situación que para unos es más difícil, pues deben estar sometidos a restricciones, toques de queda y múltiples obstáculos que irrumpen en su día a día. Es el caso de Dioselina Echeverry, ventera ambulante del colombiano, quien al día vende en promedio 15 periódicos, es decir, no más de 10.000 pesos, cifra insuficiente para abastecer las necesidades básicas de un hogar. Un colombiano de estratos 1 y 2 gasta en promedio al día 15.000 pesos. 7.000 en una pieza, 6.000 pesos en alimentos y el resto en cosas personales, lo que se traduce en escasez de recursos y en pocas oportunidades de salir adelante. En este sentido, miles de personas deben elegir entre dormir bajo un techo o comer. Hay veces me voy con 5.000, otras veces 10.000. Eso no es plata para uno porque es que eso uno no hace nada con eso en el día. De igual forma, Dioselina y otros venteros ambulantes señalan que no han recibido apoyo del gobierno, ni al menos permisos para laborar. No hemos recibido ni una ayuda siquiera. Pues por el parte nacional no he recibido nada, ninguna un subsidio, ni ayuda, ni nada, todo eso es de cuenta mía. Con espacio público sí tenemos problemas, no nos dejan trabajar en ningún punto fijo. Duro,
muy complicado, las ventas han mermado mucho. Sin embargo, esta situación no es la de todos los venteros. En el caso de Francisco Álvarez, lustrador de zapatos hace 60 años, manifiesta estar muy agradecido con la administración municipal por recibir ayuda económica. Yo me siento muy contento porque me ha visto muy afectado por la pandemia del COVID-19 y esos centavitos me han servido para pagar la piececita y comprar algo de comer. Como un apoyo para suplir sus necesidades fundamentales, la Alcaldía de Medellín incluyó a 10.793 venteros ambulantes en el proyecto Renta Básica de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, que les permite recibir un incentivo bimestral de 200.000 pesos. La caracterización de los beneficiarios se hizo en articulación con la Subsecretaría de Espacio Público. Estamos pendientes de los grupos poblacionales más vulnerables, uno de ellos los venteros ambulantes, que por estas cuarentenas y la pandemia COVID-19 han estado muy perjudicados para poder buscar el sustento del día a día. Los beneficiarios son personas dedicadas al comercio informal que, por motivos de la pandemia, han visto afectados sus ingresos. Cabe resaltar que si bien es un subsidio que ayuda a miles de venteros, no es suficiente, pues como en el caso de Dioselina, muchos no tienen con qué vivir. Para salir a rebuscarse el diario, muchos habitantes tienen que recurrir a los sistemas masivos de transporte, Terrebonnes Taxis, buses y sistema Metro de Medellín, un sistema que se hace vital para la movilidad de la ciudad y que ha tenido gran participación durante la pandemia del COVID-19, pues con la movilización de al menos 1 millón de personas diariamente, se hace un ambiente propicio para la propagación del virus. El sistema Metro de Medellín es, como su nombre lo dice, un sistema de transporte que cuenta con 12 líneas diferentes distribuidas en 2 líneas ferroviarias, 6 líneas de teleféricos, 1 línea tranviaria, 1 línea de bus eléctrico y 2 líneas de buses con carril exclusivo. Es así como el metro facilita la movilidad de los habitantes por toda el área metropolitana del Valle de Aburrá y logra movilizar diariamente más de 1 millón de personas, entre los que se encuentran usuarios frecuentes, ocasionales y turistas. Debido a las ventajas que ofrece el sistema de poder usar distintas líneas y moverte por toda la ciudad a muy bajo costo, que la afluencia de pasajeros es bastante alta, más que todo en las horas pico, donde se concentra el mayor porcentaje de usuarios del sistema. Lo anterior hace que, a pesar de brindar excelentes ventajas económicas y de movilidad, el metro sea un lugar de alta probabilidad de contagio, pues el nulo distanciamiento social, la poca ventilación y la gran afluencia en los vehículos crea un ambiente totalmente favorable para la contaminación. Simón Sepúlveda, un joven de 22 años que frecuentemente usa el sistema, explica cómo se vive este fenómeno. Pues ha sido algo demasiado difícil y demasiado incómodo, ya que pues no hay un protocolo bien hecho, es una aglomeración total y pues el COVID no solo da en la calle, sino que dentro del metro también da. Las estaciones en las que más se puede ver reflejada esta situación son Poblado e Industriales, pues están ubicadas en un punto de la ciudad en las que confluyen zonas residenciales, empresariales, industriales, educativas, deportivas y de entretenimiento. Dichas estaciones, en especial entre las 4:30 de la tarde y las 8 de la noche, tienen un flujo de pasajeros muy por encima de lo permitido, de acuerdo a las normas de bioseguridad, y las filas para ingresar a la estación pueden ser de hasta 300 metros de longitud, lo que indica la gran concentración de usuarios en el sistema. Sin embargo, y a pesar de la alta exposición al virus, muchos usuarios como Simón no dejan de usar el sistema metro, pues los demás medios de transporte, además de que también tienen gran afluencia, no generan las mismas facilidades, ni en movilidad ni en economía, ya que con el sistema metro se puede viajar desde el municipio de Caldas hasta el municipio de Barbosa, cuya distancia aproximada es de 60 kilómetros, por un valor aproximado de tan solo 5.500 pesos. Es así como los usuarios muchas veces prefieren o se ven obligados a exponerse a un posible contagio a cambio de cuidar su economía, que en habitantes de estratos 1 y 2 es bastante precaria. Pues no creería yo que vale la pena, pero es lo único que hay, porque nuestra economía no es la mejor y necesitamos trabajar y estudiar y es lo que hay. Pues me parece que los ha manejado de una manera muy mala, porque no hay un protocolo realmente, no te miden la temperatura, no te miden
la temperatura, no te echan alcohol, no miden las distancias, no hay distanciamiento social por ningún lado, entonces es muy fácil contagiarse como en cualquier lugar de la calle. De esta manera podemos evidenciar cómo, a pesar de las ventajas que ofrece el metro de Medellín, el uso de este medio de transporte puede convertirse en una ruleta rusa, a la cual muchos habitantes se pueden ver obligados a participar debido a que no cuentan con una mejor capacidad económica que les permita recurrir a medios de transporte más confiables en medidas de bioseguridad. Como venimos recorriendo hasta el momento, no solo economía y movilidad han marcado el curso de la pandemia. Los contagios por COVID-19 han sido lo que las personas más temen en su diario, al subirse al bus, salir de compras o hacer mercado, entre otras actividades que son cotidianas y necesarias. Vamos entonces a ver un poco acerca de este tema de los contagios. A pocos días de iniciar el mes de mayo, las consecuencias que sigue dejando el tercer pico de la pandemia en la ciudad, el departamento y el país ha sido motivo de preocupación para los mandatarios y la ciudadanía. A corte del 30 de abril se reportaron un total de 2.859.724 casos confirmados, 107.200 casos activos y 73.720 muertes a causa de la situación actual del COVID-19. A nivel país, Colombia se ubica como el tercero más golpeado por la pandemia en Sudamérica, luego de Brasil y Argentina. Para el caso de Antioquia, el departamento se posiciona como el segundo más afectado, luego de Bogotá. Durante el pasado mes de abril, los casos de contagio aumentaron considerablemente, así como los reportes por muertes y la ocupación de camas UCI. Sin duda, la experiencia de padecer la enfermedad no es bien reseñada por quienes se han contagiado. Algunos, por fortuna, han logrado superar los síntomas, pero el recuerdo será el generador de la expresión en sus rostros al recordar este episodio. Es el caso del presbítero Diego Fernando Bedoya Bonilla, quien en el pasado mes de diciembre estuvo internado en la UCRI de la Clínica Central Fundadores y nos cuenta sobre el hecho. En el momento en que la médica al visitarme se da cuenta que necesito más oxígeno y que habla de hospitalización, ya empieza una parte anímica muy complicada. Estábamos viviendo un momento de pico alto, estábamos más o menos entre el 14 y el 15 de diciembre. No vivíamos lo que vivimos en el tercer pico, es decir, no estábamos al 100%, no estábamos en la crisis sanitaria que hoy vivimos, pero la situación en ese momento era muy compleja. Ella me dice que yo necesito hospitalizaciones, yo le digo que no, yo le digo tráteme en la casa, hágame todos los remedios que se requieran, mándeme el tratamiento, pero de la casa cural no me saque porque yo no me voy a ir a unas urgencias a esperar en una silla RIMAX a morirme como está haciendo la gente. Yo había visitado varias veces el Hospital General, había estado en urgencias, había estado pendiente, no COVID, había tratado de ser un poco cauteloso con eso, pero sí había visto otros enfermos de otras situaciones en las urgencias colapsadas. El miedo de ingresar a un hospital es generalizado. Muchas personas sufren silenciosamente en casa la enfermedad para evitar ser llevados a estos lugares. Los contagios por COVID-19 son sin lugar a dudas un drama para quienes sufren complicaciones con los síntomas. Una de las cosas más duras del hospital era, por ejemplo, aunque a mí no me dolía nada, porque estaba conectado, porque había oxígeno, porque había medicina, era la indefensión, el sentir que no podía ir al baño porque las balas de oxígeno no eran suficientes, el sentirme absolutamente dependiente de las enfermeras, el sentirme vulnerable. Una noche, más o menos a las 3 de la mañana, el médico viene y me dice que si quiero autorizar una UCI porque estoy muy grave. Me sobresalto y me asusto porque obviamente ya la UCI, la intubación implicaría pues un riesgo de muerte, y yo estaba con vecinos, con personas que habían salido muertas, otras habían salido recuperadas, pero el diagnóstico era cada día más crítico. Así como Diego, contagiados por esta enfermedad, se han debatido entre la vida y la muerte, un límite que sin duda pende de un hilo delgado. Yo reconozco que a pesar de que no estuve en UCI, pues la situación fue muy delicada, pero que también por la intervención, digamos lo que de estas dos fuerzas, de Dios por la fe y de la medicina con toda su eficacia y su eficiencia, yo puedo ser hoy un sobreviviente del COVID y dar testimonio de que efectivamente es posible salir
de que se está haciendo todo lo que se puede para hacerlo, de que el sistema de salud entrega la vida para salvarnos y que definitivamente este COVID es una cosa muy compleja, que exige de nosotros una responsabilidad, una atención y un cuidado, porque uno puede entrar al hospital, pero no siempre tendrá la certeza de salir. Su rostro representa el de tantos que han pasado una situación similar. Al cerrar el mes de abril, según reporte de la Secretaría de Salud, el departamento para la fecha tenía 1.462 personas en camas UCI, esto es, una ocupación del 97,61%. Pero esta ocupación que tiene Antioquia es similar a la ocupación que se va generando en el resto del país. Ya hay departamentos como el Atlántico, Magdalena, el Valle, Bogotá específicamente, que han venido creciendo en la demanda de pacientes y han venido creciendo en la ocupación de camas de cuidados intensivos, lo que poco a poco va restringiendo las posibilidades que nosotros desde Antioquia teníamos de remisión de pacientes a esos departamentos. En respuesta a la alta ocupación de camas UCI y el aumento de contagios que se tiene previsto por las movilizaciones de los pasados 28 y 29 de abril, la Gobernación de Antioquia extendió hasta el 15 de mayo la declaratoria de alerta roja hospitalaria debido a la alta ocupación de camas UCI, en su mayoría con pacientes COVID. Para cerrar con broche de oro, en pasados días se advirtió de la escasez de oxígeno medicinal en el departamento. Se señaló que al terminar el mes de abril se tendría una reducción aproximada del 60% en las provisiones a clínicas y hospitales. En relación a esto, asociaciones médicas en Antioquia, en voz de Mario Melguizo, presidente de la Academia de Medicina de Medellín, precisaron que, abro comillas, es Antioquia la que pide un respiro. Le piden al gobierno nacional que nos entienda que como región estamos peor que las otras regiones del país, cierro comillas, con un panorama poco alentador, medidas restrictivas durante el último mes y aún muchos retos por asumir en salud, se dejan entrever los rostros ciudadanos que sufren a causa de la pandemia. Muchos hoy lloran sus muertos y las esperanzas se agotan. Por eso realizaremos un recorrido detrás del rastro que ha dejado la muerte. Al tercer pico de la pandemia, el aumento de ocupación en las camas UCI y la escasez de oxígeno se suma a la situación actual con el paro nacional frente a la reforma tributaria. Sin duda alguna, la situación de muertes que atraviesa el departamento por COVID-19 es muy complicada y nos debe sensibilizar. La invitación para toda la ciudadanía es a usar correctamente el tapabocas, el alcohol y evitar las aglomeraciones, pues de cada uno depende evitar los contagios. Actualmente el país atraviesa una de las situaciones más complicadas en la última década. El 28 de abril se llevó a cabo el paro nacional en contra de la reforma tributaria, en donde miles de personas salieron a protestar y a alzar su voz inconforme, lo cual es un derecho. Sin embargo, hay que recordar el momento que vive el país y el mundo de la letalidad. A corte del 2 de mayo se registraron 104 fallecidos en Antioquia, cifra que asciende en total a 9.918 en el departamento. En palabras del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, abro comillas, ni la marcha que se torna vandálica, ni la policía que se torna violenta, ni la militarización que amenaza la democracia. Cada día como sociedad nos debemos poner como meta que todos los jóvenes que salen a marchar regresen sanos y salvos a sus casas, que se cuiden los bienes de los comerciantes que sufren con crueldad esta pandemia y que unidos como nación protejamos nuestra democracia. Cierro comillas. Hay que luchar por un país más justo, de más oportunidades, pero en este momento hay que cuidar en esencia la vida y recordar con amor a los que ya no están a causa de la pandemia. En la comuna San Antonio de Prado se llevó a cabo el homenaje Música por la Vida, en el que a través de velas y melodías se conmemoraron a las víctimas del COVID-19. A partir de una velatón acompañada por la interpretación musical de la Express Music y al unísono del cello, el violín y la percusión, la comunidad desde sus balcones recibió positivamente el mensaje y la invitación a ser responsables, pensar en el otro y comprender que este es el camino hacia la disminución de contagios. Estuvimos haciendo música por la vida. En esta cuadra, en este lugar donde
trabajamos con los niños, las familias, aportando a un homenaje a la vida y haciendo una reflexión sobre las víctimas de COVID. Queremos invitar a toda la ciudad a que nos sigamos cuidando, a que sigamos manteniendo los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo respetando la vida. Por su parte, Catalina Caicedo, habitante del barrio de Los Halcones, recordó a un allegado fallecido por el coronavirus y destacó la importancia del autocuidado. Actividades como estas permiten construir el dolor desde otra mirada. Hace 8 días mi suegro falleció y ha sido un proceso supremamente doloroso para todos, inclusive para todo el corregimiento, porque él era un personaje importante del pueblo. Entonces, realmente lavándonos las manos, usando el tapabocas y teniendo todos los protocolos de bioseguridad, muchas velas como estas no se tienen que encender, o por lo menos no por muerte. Entonces, gracias por estos espacios porque nos permiten sentir el dolor de una manera distinta. Tras el aumento de casos positivos en el departamento y la carencia de recursos, los médicos, a través de un proceso de triaje ético que tiene en cuenta la voluntad del paciente, las comorbilidades, la probabilidad de sobrevivir sin tantas secuelas al salir de UCI y la severidad de la enfermedad, deben decidir por orden de llegada quién accede o no a una UCI. En otras palabras, quién vive o muere, como si se tratara de un boleto de avión. Reza el adagio popular, la esperanza es lo último que se pierde, y esa esperanza se pierde cuando se nos esfuma la vida. Los contagios y muertes por COVID-19 han ido en aumento. La vacuna aparece así como una luz al final del túnel. Aún existen muchos miedos en torno a la inmunización con este biológico, pero esta quizás es la única salida momentánea a la situación. Al corte del 30 de abril, el mes cerró con un avance en la vacunación del personal de salud y los adultos mayores de 65 años. Para el caso particular de la ciudad de Medellín, la alcaldía reportó que a la fecha se habían recibido 553.393 dosis, de las cuales se administraron 401.098, lo que se traduce en una ejecución del 72,4% en su distribución y aplicación. La adquisición de las dosis ha sido realizada por intermediaciones del Gobierno Nacional con los laboratorios productores de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Entre tanto, el país ha recibido vacunas mediante el mecanismo multilateral COVAX. Este mecanismo, del cual Colombia es partícipe, tiene como principio que todos los países que formen parte del mecanismo, independientemente de sus niveles de ingresos, tendrán el mismo acceso a estas vacunas una vez que se desarrollen. Es un recurso impulsado por la Organización Mundial de la Salud, conformado por 172 países en busca de acelerar una vacunación más eficaz para todas las naciones. Creemos que Colombia ha hecho un gran esfuerzo, no solamente en acelerar la vacunación, pero también en apostarle a este mecanismo multilateral y, por supuesto, quiero felicitar y reconocer el trabajo del gobierno y en particular del ministro y todo su personal que han estado al frente de esto. El pasado mes de abril se anunció el nombramiento del ministro de Salud, Fernando Ruiz, como copresidente del mecanismo multilateral COVAX, quien será el representante de los países de ingreso medio en la Junta de Accionistas de dicho mecanismo. Esto abre una oportunidad para el país en la garantía de un acceso justo al biológico que combate el virus del COVID-19. Asimismo, en búsqueda de acelerar el plan de vacunación en Colombia, la Embajada en Estados Unidos oficializó la petición para que este país le done vacunas COVID-19 con el fin de ampliar la capacidad de inmunización en la nación. Serían un total de 60 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca que arribarían al país. Este biológico ha sido motivo de grandes polémicas entre la ciudadanía por los efectos secundarios que generó la inmunización en algunas personas, como casos específicos de trombos. En Colombia, muchas personas han optado por rechazar este biológico, pero según le explicó el Ministerio de Salud a El Espectador, la información que ellos tienen al día de hoy es que la AstraZeneca se está aplicando sin dificultad en todo el país y cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.
De esta forma, asegurarles que la vacuna que llega al país es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, es una vacuna de calidad, que está siendo validada por la misma Organización Mundial de la Salud y autorizada por la Autoridad Regulatoria Nacional, que es el INVIMA. Tengan la certeza que cuando a ustedes les llegue la cita, tienen que acudir y aplicarse la vacuna. La vacuna que nos ofrezcan es la mejor vacuna que podemos tener contra la COVID-19. Con la llegada de las dosis al país, se enciende la luz de la esperanza. Las jornadas de vacunación continúan y se espera, pese a la poca cantidad de dosis suministradas en días pasados por retrasos en las entregas, combatir la enfermedad. Bueno, me sentí muy bien, fui muy bien atendida y veo que tienen vocación los servidores de la salud y la paciencia. Gracias. Muy bonita la atención, muy atentos, muy cariñosos, muy decentes, no nos tocó esperar mucho, demasiado buena atención, muchísimas gracias, el Señor los bendiga y les ayude. La recomendación es a seguir practicando los protocolos de bioseguridad. No bajar la guardia es el pregón de los últimos días. En Antioquia se mantiene el tercer pico de la pandemia. Se espera entonces un cuidado por parte de todos. En esencia, la enfermedad del siglo es el coronavirus, un enemigo silencioso que no discrimina estrato o posición social y mucho menos los rostros. Dioselina, Diego y Simón son solo algunos de los afectados de esta enfermedad. Cuídese y cuide a los suyos para que no se convierta en otro rostro del COVID-19.